porque en Hercio Cultureta disfrutamos el plato fuerte. Seguimos aquí. Hoy en el plato fuerte vamos a hablar de Hilos Rotos, un proyecto del Consejo de Residentes Españoles de El Salvador en alianza con el Centro Español, la Asociación de Beneficencia, y con el apoyo también del programa de memoria del Centro Cultural de España aquí en El Salvador. Y para conocer todos los detalles tenemos con nosotros a Cristina Algarra, integrante del Consejo de Residentes Españoles. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Marvin? Un gusto estar aquí en la Radio Tomada. Ajá. Bienvenida, Cristina. Queríamos primero saber un poco qué es esto del CRE, el Consejo de Residentes Españoles, antes como de profundizar en el proyecto de Hilos Rotos. Sí, el CRE es un órgano representativo de voluntarios de españoles que viven en el exterior, en este caso que viven en El Salvador, y que, como vos también bien sabrás, cuando uno se va a vivir fuera, pues tiene determinadas problemáticas, sobre todo con temas administrativos. Uno se va a vivir a un nuevo país, en este caso en El Salvador, y obviamente pues hay una serie de normativas acá, pero también hay ciertas cuestiones en las que de repente los españoles que vivimos fuera tenemos dudas de cómo ejercer nuestros derechos, aún como españoles. ¿Qué hago para votar? ¿Qué hago para continuar mis estudios? O para que mis hijos puedan también continuar y tener una formación, o para tener derechos sanitarios, que todo español, por el hecho de ser español, tiene esos derechos. Entonces hay determinadas cuestiones que pues los españoles cuando están en España no se dan cuenta, pero que cuando te vas afuera dices: uy, entonces, ¿yo cómo hago como español para ejercer mis derechos aunque esté afuera? Y muchas veces, si no hay alguien que se lo esté recordando a los gobiernos de turno, a las administraciones de turno, pues no se acuerdan, porque como están lejos, pues no nos acordamos de cuáles son las dificultades o los retos que pueden tener un español cuando sigue siendo español, pero simplemente vive fuera. Entonces, aparte de que existe un consulado, obviamente, que se encarga de defender esos derechos, pero hay cosas que de repente uno desde el consulado no se da cuenta, y para eso se crean estos organismos que son de españoles voluntarios, españolas voluntarios, que sirven un poco como de canal entre la comunidad española en un país, para decirle al consulado, a las administraciones de turno, al Ministerio de Exteriores: miren, es que a los españoles en El Salvador nos está pasando esto, tenemos estas inquietudes, y entonces se las hacemos llegar en temas de género, de, como te decía, de sanidad, cultura, etcétera. Estos organismos surgen hace ya varios años, pero en El Salvador no había existido hasta el año 2021. No hay una comunidad tan grande como en otros países, por ejemplo en México, en Argentina, que sí que tuvieron una fuerte migración de españoles pues durante el conflicto, la guerra civil, durante determinadas épocas. Entonces no se había logrado conformar este grupo, porque tiene que ser elegido por votación de los propios españoles residentes en el exterior. Pero en 2001 se logró, a través también de un gran esfuerzo por parte del Centro Español, que movilizó mucho también a la comunidad, y desde entonces estamos trabajando, aprendiendo también mucho sobre nuestros propios derechos como españoles, porque creo que hay también un gran desconocimiento por nosotros mismos. Entonces, pues claro, no podemos ejercerlos porque ni siquiera los conocemos. Entonces, nuestra idea es esa, el poder dar a conocer cuáles son esos derechos que tienen los españoles que viven en el exterior, y que los puedan ejercer, y también ser ese canal para determinadas situaciones que se puedan encontrar, canalizarlo a las entidades pertinentes para que se cambien, si es necesario, pues determinadas maneras de hacer las cosas para mejorar también pues la situación que tienen los españoles que residen fuera. Uh-huh. Quería recordar también a las personas que nos están escuchando que el Centro Cultural se está haciendo más accesible, entonces están hoy todavía las obras de acceso al Centro Cultural. Se está construyendo una rampa aquí en el acceso a la entrada y en la sala de exposiciones, entonces de pronto ese ruidos que van a escuchar, bueno, pues es por esa razón. Mira, Cristina, y bueno, ya hemos visto un poco en qué consiste el CRE, y luego cómo surge este proyecto de Hilos Rotos, que es un poco como, pues sí, echar un poco la vista atrás, fijarse como en unas situaciones de desigualdades que vivían las mujeres españolas de hace unos cuantos años, y que igual también son unas
bueno, unas desigualdades que digamos que impactan también en el presente, ¿no? De sus descendientes. Cuéntanos un poco cómo surgió esto de Hilos Rotos y en qué consiste. Bueno, como consejo de residentes, cada cierto tiempo nos reunimos, tenemos también reuniones con el cónsul o se nos informa de cuáles son los cambios que se están dando en la administración, por ejemplo, vinculado con el tema de memoria histórica, porque claro, no solo son los residentes españoles o los españoles nacidos en España, sino que estamos hablando de españoles que sus padres, que recibieron la nacionalidad porque sus padres son españoles, son igual de españoles somos todos. Entonces, hablando de algunos cambios, sobre todo muy vinculado con la ley de memoria histórica, nosotros estamos también aprendiendo mucho. Y en una de esas, no sé cómo, se habló de una ley en la que hasta el año 54 las mujeres cuando se casaban con un extranjero dejaban de ser españolas. Y fue como, perdona, ¿cómo? ¿Cómo es esto? No, sí, es que hasta el año 54 hubo muchas mujeres que simplemente se casaban, aunque estuviesen también en España, si se casaban con un extranjero, automáticamente tú dejabas de ser española. Y entonces fue como, y esto es el año 54, han pasado ya varios años, pero claro, esto ha afectado muchísimo a las generaciones siguientes, solo por el hecho de ser mujer. Y esto cómo ha afectado. Y a mí me sorprendió y nos sorprendió también al resto de compañeros. Yo no tenía ni idea de que eso existía y empecé a hablar con mucha gente y nadie sabía eso. Yo me ponía pues también en los pies de cualquier española que de repente te dicen, no, tú a partir de hoy ya no eres española. Entonces pierdes automáticamente tu pasaporte, tu nacionalidad, la posibilidad de que tus hijos puedan ser españoles en un momento dado, puedan regresar. Y eso es lo que te puede limitar también en la familia, el hecho de que cuántas familias que son mixtas deciden de repente, bueno, pues yo simplemente decido que me voy a mudar. Y me regreso a vivir a España o me regreso a vivir a un país de la Unión Europea. O yo puedo mandar a mis hijos a estudiar y que puedan ser residentes sin tantas dificultades, o puedo acceder a pensión o puedo votar de repente de la noche a la mañana, como tú has decidido casarte y eres mujer, pierdes todos esos derechos, que no los pierdes si eres hombre. Entonces empezamos a tirar un poco de ahí y empezar a ver cómo podía haber afectado a familias enteras, no solo en El Salvador, sino también a nivel internacional, porque haciendo búsquedas para informarnos más, veíamos que no había información sobre esto, que era una ley que había pasado así, desapercibida, y que no se tiene ni siquiera la noción de a cuántas familias ha podido afectar. Entonces es más bien poner el foco de atención en que también existen desigualdades hacia las mujeres por cuestiones jurídicas, que hay esa discriminación por el hecho de ser mujer que te dificulta, y aunque luego se eche para atrás, te mete ya en una serie de trámites, de gastos de abogados, de estreses, increíbles, porque alguien dirá, bueno, pero eran los años 50, era otra época, pero eso hoy en día sigue afectando a muchas familias. Y, por ejemplo, o sea, el proyecto ha sido un poco investigar, ¿no? O sea, dar con estas mujeres o al menos con estas familias, ¿no? Porque algunas de ellas pues ya no viven, ¿no? Y el proyecto ha consistido un poco en tomar, ¿no? Recopilar esos testimonios y un poco que habéis ido descubriendo. Se han hecho unos videos que están en YouTube, ¿verdad? Sí, estamos haciendo, todavía es un proyecto en construcción, estamos haciendo una convocatoria para encontrar casos que nos cuenten situaciones. Es más del boca a boca, aunque también lo hacemos con redes sociales, con la ayuda del Centro Cultural de España, del Centro Español. Encontramos el caso de la familia de Irina y Alfonso Flores. Cada caso es súper particular y es súper complejo. En el caso de Irina y de Alfonso, que son es tía y sobrino, Irina, su mamá era española. Entonces se casó con un salvadoreño, se vino acá a vivir, y eso fue después del año 54, y aún así esta señora tuvo problemas. Se casó, y cuando regresaron, ella le dijeron que no podía tener la nacionalidad a sus hijos, entonces se fueron a vivir a España, pero sin ser sus hijos españoles, porque les pusieron muchas trabas administrativas. Y cuando ya regresaron nuevamente,
Las leyes fueron cambiando en el año 75, ya con la llegada de la democracia a España, y sí que consiguieron, como por los 90 o así, que sus hijos accedieran a la nacionalidad española. Pero claro, una de sus hijas había fallecido. Entonces, inicialmente al nieto, al hijo, le dieron la nacionalidad y luego de repente se la quitaron. Le dijeron, no, ya no. Llegó un momento en el que un cónsul llamó a esta señora, a la mamá de Irina, y le dijo, mire señora, usted deje ya de preguntar aquí en el consulado y deje de molestar porque usted ni siquiera es española. Porque usted se casó con un salvadoreño, entonces usted, si tiene el pasaporte, ha sido un error, pero usted ya no es española. Entonces son estas confusiones que surgen por decisiones a veces de un cónsul de turno, del desconocimiento de las leyes, de los derechos que una tiene, porque incluso a ella se lo hicieron de manera irregular, porque fue falso. Pero claro, para ella estar diciendo, no, miren, yo es que no haya sido española, sino es que nunca ha dejado de serlo, tuvo que buscar abogados, tuvo que hacer trámites. Era ya una señora mayor, le alteró muchísimo el tema de la salud. Y han seguido con estas dificultades enredando por el hecho de eso, si fuese ese hombre no te hubiese pasado nada de esto. Siguen peleando todavía por la nacionalidad del nieto, que ahora van a ver si lo pueden meter con la ley de memoria histórica. Sí, eso justo te iba a preguntar si esta nueva, bueno, la ley de memoria democrática de alguna manera restituye los derechos de estas mujeres y estas personas. Ha habido leyes anteriores que ya han tratado de restituirlo. Hay determinados casos que todavía no. Y si hay uno de los casos en los que aplica. Nosotros también, como parte de este proyecto y los rotos, nos hemos reunido y hemos entrevistado a catedráticos, expertos en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, tenemos una entrevista a Aurelia Álvarez, que ella explica un poco cuál es todo el proceso histórico y dice que sí, que a través de estas leyes de memoria histórica que es posible, pero que la mayoría de los casos son tan complejos que incluso es mejor simplemente tirar por el tema de los abuelos. Irte al abuelo y así justificarlo, porque tienes que demostrar demasiado jurídicamente. O sea, es difícil. Al final son trabas jurídicas que siguen existiendo para las mujeres por leyes viejas, pero que no lo terminan de facilitar. Siguen poniendo todavía muchos inconvenientes para una desigualdad patente. Y llega a tal punto que, como fue hace tantos años, es muy difícil en muchos casos ir hacia atrás, porque, por ejemplo, si ya no es la abuela, sino que es la bisabuela, eso ya no aplica. Entonces, por eso se llama también hilos rotos, porque es que hay una manera en la que no vamos a saber hasta qué punto se desfragmentaron familias, en las que nos han contado casos curiosos en los que, claro, de repente si son hermanos, son dos hermanos que emigraron a un país, el hermano conserva la nacionalidad y todos sus hijos y los nietos conservan la nacionalidad española, pero la hermana no. Y entonces ahí, claro, hay unas grandes diferencias. A veces ni siquiera es porque te quieras ir a vivir allá, pero es, bueno, vamos a hacer un viaje. Pues tengo más facilidad con el pasaporte español para irme 15 días a Europa sin tener que estar justificando ahora que va a haber que pedir otro trámite. Pues simplemente eso. Y es hasta simbólico. O sea, te están quitando tus raíces por el hecho de ser mujer, porque está atada a la vida del hombre. O sea, es ya no a veces de tipo administrativo, sino de tipo personal. O sea, ¿por qué? ¿En base a qué? Bueno, en base al patriarcado y a la idea de que la familia va girada en torno a la figura del hombre y esa es la familia que sirve, pero eso pues sí ha afectado a muchas familias y nos cuentan casos. Estamos queriendo entrevistar a más personas, pero nos cuentan casos, pues eso, como un grupo de mujeres en Australia nos estaban contando que se marcharon en los años 60 y que ahora también en el consulado les están diciendo, no señoras, ustedes como las que se casaron ya no son españolas. Te estoy hablando de señoras que tendrán sus 80 años. O sea, el choque cultural que eso puede ser, yo siento que es muy fuerte. Nos contaba Aurelia cuando hablábamos con ella también de señoras que esto aplica también para las mujeres que vivían en España. Entonces, tú estabas en España, llegaba un alemán a tu pueblo y tú te enamorabas del alemán y te casabas con él y de repente dejabas de ser española.
Y estas señoras se enteraban de eso cuando de repente se iban a sacar el pasaporte 20 años después porque se iban de viaje a París por su 65 aniversario. Y cuando sacaban el pasaporte era como, señora, ¿usted qué viene a hacer aquí si usted es alemana? O bueno, al menos española no es. Y era como, ¿cómo es esto posible que yo he dejado de ser española y no me he dado cuenta? Pues si no has ido a votar, si no has hecho ni determinado trámite administrativo, pues de repente simplemente dejas de ser española. Pues sí, pues eso nos denota eso, que la lucha por la igualdad pues todavía persiste, ¿no? Y es también bastante reciente, ¿no? Los derechos conquistados y la igualdad que en este momento pues se puede tener, pero todavía hay todas estas mujeres, ¿no? Que sufrieron ese desarraigo, ¿no? Pues al perder su nacionalidad y que, bueno, esa desconexión también de sus familias, ¿no? Con el país de origen de su madre también. Mira, Cristina, o sea, dices que habéis ido ya recopilando testimonios, pero esto es un proyecto que está abierto. O sea, si alguien nos está escuchando ahora y se acuerda pues que su madre o su abuela, su tía, ¿no? Que era española, que se casó aquí, que tiene algún, ¿no? Pues, y que quieren compartir ese testimonio y tal, ¿qué pueden hacer? Sí, nos pueden escribir, tenemos un correo electrónico, nos pueden escribir a crep.elsalvador@gmail.com. Tenemos también una página en Facebook en el que, aparte de podernos escribir por ahí, también van a poder encontrar información sobre trámites para estudiar en España, que incluso a veces también sirve, aunque no seas español, pero si eres salvadoreño interesado, de repente hay información que es útil para todos realmente. La página de Facebook nos encuentran como CRE El Salvador, o ponen Consejo de Residentes Españoles en El Salvador, y ahí también nos van a encontrar y nos pueden escribir por esta vía. Y estamos trabajando en una web, pero denos chance, en un par de meses yo creo que también vamos a tener la página web. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Ojalá que, bueno, pues que sirva, ¿verdad?, para que más personas se enteren de este proyecto que están realizando, que se sumen, que recopilen más testimonios, porque ahora mismo, ¿cuántos tenéis así? Por el momento solo tenemos 2, y luego, como nos han llegado cosas informales, o llega mucha gente que nos habla de otros casos que son similares, pero que quizás no aplican tanto a este. Y yo creo que más allá de esta ley en concreto, es también una manera de ser críticos con las leyes desde una mirada de género, que creo que a veces no nos damos cuenta de eso, y que siguen existiendo algunas leyes que siguen poniendo bastantes trámites y dificultades para las mujeres. Yo ahora me estoy dando cuenta con muchas mujeres que están en trámites para solicitar la nacionalidad española, que si de repente has cambiado el nombre al momento de casarte, pues tienes que hacer el doble de trámites y no te facilitan nada, y es un doble de trabajo y un sobreesfuerzo. Entonces creo que también es como una revisión crítica a todas las leyes que ha habido, o a las leyes incluso que se hacen actualmente, para que tomen en cuenta también esa visión de género, y que, bueno, que también ahí se está discriminando y se discriminó históricamente, y creo que tiene que ser al menos reconocido y visibilizado el que esto pasó, que afectó a bastante gente y que incluso a alguna persona sigue afectando. Claro, y que no hace tanto tiempo, y que sigue afectando. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Bueno, esperamos ahí que se recopilen más testimonios y que nos los puedas compartir, ¿verdad?, en otra ocasión. Esperemos. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación, y nada, invitados también a ver todos los videos en YouTube y a seguir al CRE.